decía, vuelvo a empezar, nada, resumo muy brevemente. Repito mis agradecimientos a todos vosotros y vosotras, a las lectoras, a la librería, a Enclave de Libros, que nos están acogiendo hoy, aunque sea eso, en este formato semipresencial, más bien casi exclusivamente virtual. Y os comentaba que esta es la segunda lectura de un ciclo de 10. Empezamos a principios de febrero en el Instituto Italiano de Cultura y vamos a tener una lectura al mes, el primer jueves de cada mes, el primer jueves laborable de cada mes, algún mes que será el segundo, pero bueno, sí os animo a consultar la página web para ver las fechas exactas. Y cada lectura se va a retransmitir desde una librería distinta y va a estar a cargo de una persona distinta y vamos a leer a lo largo de todo el año, la última cita será en diciembre en el Círculo de Bellas Artes, vamos a leer 3 episodios del Infierno, más el premio que leímos la vez pasada, 3 del Purgatorio y 3 del Paraíso. Al final de cada lectura Dantis, es decir, al final de cada comentario, sabéis que una lectura Dantis es un comentario que puede ser más o menos divulgativo de un canto de la Divina Comedia, es una tradición que inauguró nada más y nada menos que Boccaccio, unos 40, 50 años después de la muerte de Dante. Después de cada comentario, Carmen Aldama, la actriz y creadora escénica Carmen Aldama, que está también aquí con nosotros, va a leer una parte del episodio comentado en castellano, o sea, en italiano, perdona, y en castellano, en la traducción de Raffaele Pinto, que está a punto de salir, saldrá en abril en la editorial Ajal. Y pues nada más por mi parte, simplemente presento a las 2 lectoras de hoy y ya os dejo con ella. Pues nos va hoy, tenemos a Carlota Catermole, que es doctora en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente trabaja como investigadora Juan de la Cierva en la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Asociación Complutense de Antología, que como sabéis está detrás de, bueno, es una de las promotoras, las organizadoras de todo el programa de actividades de Madrid Ciudad Dantesca y está colaborando, justamente ha colaborado en la realización de la primera edición española anotada de la Divina Comedia en traducción de Rafael Pinto, de la que os hablaba hace un segundo. Después nos leerá los versos de la comedia Carmen Aldama, que es actriz y creadora escénica, formada en arte dramático por el Laboratorio de Teatro William Layton y titulada en Ciencias Políticas por la Complutense también. Estudia verso barroco y es parte del colectivo de teatro contemporáneo Levitino. Así que nada, yo por mi parte ya me retiro y os dejo ahora con Carlota. Gracias otra vez. ¿Me veis bien? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, yo quería sumarme a los agradecimientos de Clara, agradeceros a vosotros la presencia, naturalmente, a María, Pino y a Rocío por acogernos en esta segunda casa de Clara que yo misma he pensado definir así. Es verdad que para que la segunda casa siempre que tiene la posibilidad de organizar cosas, las organiza aquí. Y bueno, muchas gracias sobre todo a Clara por la organización de esta iniciativa sobre todo tan necesaria, ¿no?, en estos tiempos. Empezamos inmediatamente con la lectura de hoy, la segunda lectura del... ¿Hacemos otra? Sí. Vale. Bueno, empezamos hoy con la segunda lectura del ciclo de Por la mascarilla, ¿no? No, hay que hacerlo con la mascarilla, ¿verdad? Bueno, intento hablar un poco alto. ¿Así mejor? Vale. Sí, o acercamos un poquito a lo mejor al micrófono. Vale. Bueno, en esta segunda sesión, en esta segunda lectura Dantis, nos vamos a ocupar del canto quinto del infierno, que es uno de los cantos más célebres y más conocidos de toda la Divina Comedia, conocido comúnmente como el canto de Pablo Sánchez. Es tan conocido que Kiara y yo tuvimos dudas sobre si era pertinente
hablar otra vez del canto de Paolo y Francesca, o si hubiera sido mejor quizás escoger un canto menos conocido. Pero bueno, al final decidimos que no podía haber un ciclo de lectura Dantis sin la presencia del canto quinto, ¿no? Seguramente todos conoceréis la historia de Paolo y Francesca. Incluso quien no haya leído la comedia, al final conoce la historia de Paolo y de Francesca. Una historia trágica, ¿verdad? De Francesca, una joven de Rimini, que se enamora, bueno, pues, se casa con Gianciotto Malatesta, matrimonio por conveniencia, por razones de Estado, y con un hombre que es mayor que ella, es viejo y es cojo. ¿Alguna idea importante? ¿De qué está hablando? No sé. Ah, no, mira. ¿Vale? Ya. Se enamora perdidamente de su cuñado Paolo, el hermano de su marido. Y cuando su marido descubre el adulterio, asesina a la pareja de amantes. También sabréis, probablemente, que Francesca se casó engañada, porque Paolo, en realidad ya pensaba que se iba a casar con Paolo. Le mostraron a Paolo, un joven bello y apuesto, y sin embargo después tuvo que casarse con Gianciotto Malatesta. ¿Conocéis esta historia, imagino? Pues os tengo que decir que esta historia en realidad no es la historia que narra Dante. Esta es la historia que narra Boccaccio. En sus exposiciones sobre la comedia, uno de los comentarios a la comedia que surgen los que producen después de la muerte de Dante, Boccaccio, al llegar al canto quinto, pues se inventa una historia, como si fuera una de sus novelas del Decameron. Se inventa una historia con el propósito de exculpar a Francesca, de exculparla del pecado de lujuria por la que Dante le había condenado al infierno. El engaño, el presunto engaño, legitima así el amor y el deseo de Francesca por Paolo. Y con esta invención lo que ha hecho Boccaccio es cambiar totalmente el modo que tenemos de leer, o el modo en el que hemos leído el episodio de Paolo y Francesca, como he dicho, el episodio de Francesca, durante los años. Ha determinado, digamos, la recepción no solo crítica, sino también la recepción pues, artística del episodio de Paolo y Francesca. De hecho, a partir de finales del siglo XVIII, y con el redescubrimiento de Dante, en los siglos anteriores la Divina Comedia no se leía tanto, no tenía tanta fortuna como a partir de este momento, digamos que la interpretación de Boccaccio revive y es la dominante, en oposición con la interpretación de los comentaristas anteriores a Boccaccio, que condenaban, en línea con la obra de Dante, el pecado de Francesca. ¿Qué pasa? Que en línea con la interpretación de Boccaccio, pues se produce una revalorización del personaje de Francesca, que lo ha interpretado como un personaje totalmente positivo, como pasa con otros personajes de la Divina Comedia, por ejemplo, como Ulises o Ugolino, que a pesar de estar condenados al infierno, pues se leen o se interpretan como si fueran personajes positivos, ¿no? La historia de Francesca se convierte en una historia de amor trágico y Francesca en una víctima de las convenciones y de su padre y de su familia y de su marido. Hoy en día, si bien entre los dantistas hay cierta disparidad de opiniones, y me contaron el otro día una anécdota muy divertida, y es que en un congreso sobre Dante de hace unos años se realizó en directo un juicio a Francesca entre los defensores del personaje y los que consideraban que era culpable, ¿no? De los exculpadores de Francesca y los que la culpabilizan. Sin embargo, es verdad que hoy en día se tiende más a leer el episodio teniendo en cuenta cuál es su encuadramiento moral, el canto en el que se encuentra, y no a descontextualizarlo y entonces entender a Francesca o entender la historia de Paolo y Francesca como si fuera una historia de amor trágico y Francesca como una víctima. Pero de todas maneras, a pesar de este cambio, es decir, hoy no se lee ya el episodio de Paolo y Francesca, pero se empieza a leer en el romanticismo, es verdad que esta historia
trágica y romántica es la que sigue dominando en el imaginario colectivo, ¿no? El imaginario de todos nosotros. Y por eso, para entender en realidad lo que Dante narra, pues es necesario olvidarse un poco, ¿no? de esta historia bueno, que nos ha transmitido desde hace siglos. Y antes de pasar a la lectura del canto, nos permitirá pues, entender cuál es la Francesca, de Dante. Me gustaría mostraros dos imágenes. Bueno, en realidad son 4. A ver si ahora me confirma Sí, que... voy a... Bueno, pues supongo que estaréis viendo dos imágenes de dos manuscritos antiguos de la comedia. Un manuscrito de Egerton, uno de los más conocidos del siglo XIV, y otro del siglo XV, con ilustraciones de Guillermo de la Quercia. Son ambas ilustraciones, bueno, sabéis que, como decía Chiara, después de la muerte de Dante, bueno, Chiara hablaba en realidad de las lecturas dantes, pero bueno, después de la muerte de Dante se produce un fenómeno muy interesante y es que muchísimos comentaristas, muchísimos autores empiezan a comentar la obra de Dante, escribiendo los manuscritos al margen, explicaciones de los versos. Se dice que nace así la crítica literaria moderna, ¿no? Porque en realidad todos los versos de Dante pues, tienen al margen explicaciones de los versos. Pero al mismo tiempo hay toda una tradición que tradicionalmente se llama el commento figurato, el comentario figurativo de la comedia, y es que muchos de estos manuscritos tienen también ilustraciones al margen. Unas ilustraciones que no tenían obviamente una función decorativa ornamental, sino que eran efectivamente otro comentario al texto, servían para explicar los versos de Dante. Y por eso hoy en día también son fuentes muy importantes para comprender cómo entendían los contemporáneos de Dante el texto, ¿no? Como vías de aproximación a él. Y en estas imágenes que estáis viendo se ven los condenados por lujuria arrastrados por una tempestad o por un vendaval, que es la condena de los lujuriosos en el canto quinto del infierno. Bueno, en el primero de los manuscritos, en el Egerton, los condenados están vestidos. Esto es una cosa que ha llamado bastante la atención, porque es verdad que todos los condenados están desnudos, e incluso en este manuscrito el resto de condenados de otros cantos aparecen desnudos también. Es un poco una incógnita saber por qué están vestidos, ¿no? En cualquier caso, lo que me interesa de estas imágenes es que el canto quinto del infierno está ilustrado a partir del grupo de condenados, lo que se ilustra es el grupo de condenados por lujuria, ¿no? Sin embargo, en las imágenes posteriores, otras dos ilustraciones que os voy a mostrar son dos cuadros clásicos, digamos, de la recepción pictórica moderna de Dante. Se ve perfectamente cómo, mientras en las imágenes anteriores Pablo y Francesca directamente no aparecen, porque los ilustradores antiguos sabían que en realidad lo importante es eso, el episodio global. Sin embargo, aquí el centro del cuadro, el contenido del cuadro, es una imagen de Francesca, además que aparece pudorosa, ¿no? Digamos, para nada lujuriosa, que aleja la cara cuando Pablo la besa. Y bueno, se ve por detrás, toma la testa justo antes de cometer el crimen. Pues como veis, dos perspectivas totalmente diferentes. ¿Por qué? Es necesario quizás hacer una precisación. O bueno, recordar que la Divina Comedia narra un viaje, ¿no? El viaje de Dante, que es un viaje de sanación ética, psicológica, un viaje de conocimiento al mismo tiempo. En este viaje, Dante, por lo tanto, es un viaje pedagógico en el que Dante va a ir aprendiendo a raíz o a partir del encuentro con los personajes, a través de la actitud de los condenados, de lo que dicen, lo que callan, y a partir también de las historias que ellos narran. Todas las narraciones internas, que son los monólogos de los personajes, sirven o están construidos en función de lo que Dante tiene que aprender en este episodio en concreto. Por lo tanto, es un error descontextualizar, como hacen estos, bueno, no es que sea un error, pero no están acorde no están fiel al texto de la comedia, digamos, las ilustraciones que descontextualizan el episodio de Pablo y Francesca. Dan importancia porque eliminan o olvidan dos cosas importantes. Como os decía,
Por una parte, la dimensión pedagógica del viaje de Dante, en cuya función se producen los diálogos con los personajes. Y, en segundo lugar, que Francesca no es una narradora fiable, porque su propósito es precisamente el de autoexculparse, ofreciendo a Dante una versión distorsionada de los hechos. Podemos decir entonces que Francesca ha conseguido su objetivo, no solo con Dante, que muestra síntomas de turbación después del relato de la condenada, sino también ha conseguido su objetivo con generaciones de lectores y de pintores que se han dejado seducir y fascinar por las palabras de Francesca, ¿no? Entonces, bueno, con estas premisas podemos pasar ya a leer un poco juntos o a recorrer el canto quinto del Infierno. En el primer terceto del canto, el lector va a obtener una información nueva que todavía no conoce sobre la topografía infernal, sobre cómo Dante construye su infierno. El segundo círculo, en el que ahora el personaje se adentra, es más pequeño que el anterior, pero acoge más dolor y, por tanto, provoca más lamentos en los condenados. De hecho, Dante concibe el infierno como un embudo invertido que se abre las entrañas de la tierra hacia el centro mismo de la tierra donde se encuentra Lucifer. Es un embudo invertido en el que dividido en círculos, y los círculos, la extensión de los círculos se va restringiendo a medida que se desciende hacia el centro de la tierra, pero la gravedad del delito que se pena en cada círculo es inversamente proporcional a esta dimensión, de manera que los círculos superiores se castigan pecados menos graves y, sin embargo, cuando se va bajando hacia el centro de la tierra, los condenados son cada vez más graves, los pecados son cada vez más graves, y por lo tanto también las penas que estos condenados son cada vez más graves. Dante, como sabemos, como hemos descubierto en la anterior lectura de Dantis, recorre el infierno al amparo del guía, de su guía Virgilio. Y en este canto, al principio de este canto, se narra la transición desde el espacio particular del limbo, en el que están suspendidas entre el deseo de ver a Dios y la ausencia de toda esperanza, los representantes ilustres del mundo pagano junto a algunos infieles. Se narra, decía, la transición del limbo al segundo círculo del infierno, es decir, al infierno propiamente dicho. Y en este segundo círculo se abre o comienza, Dante se adentra, desciende a la zona de los pecados que se llaman los pecados de incontinencia, que ocupa los círculos del segundo al sexto. Los pecados de incontinencia, según Dante, son la lujuria, la gula, la avaricia y prodigalidad, la ira y la lascivia. La lujuria, que es el pecado, como hemos dicho, que se castiga en el segundo círculo, es, por una parte, un pecado natural, porque el ser humano tiende a un bien, pero de manera desordenada, en exceso, sin medietas. Por otra parte, es un pecado irracional o bestial. ¿Por qué? Porque el hombre se comporta como un animal, porque la voluntad del ser humano está movida por el apetito o por el deseo, sin ningún tipo de control racional, ¿no? Entonces son pecados irracionales. Pues. De hecho, en el canto 26 del Purgatorio aparece Guido Guinizelli, un poeta de una generación anterior a Dante, que está condenado por lujuria precisamente en el purgatorio, en la cornisa purgatorial en la que están condenados los judíos. La diferencia entre el infierno y el purgatorio es que los condenados del purgatorio se han arrepentido antes de morir, ¿no? Y este poeta da una información de esta información sobre el pecado de lujuria que en el canto quinto está implícita, ¿no? Habla de su pecado y dice: perché non servamo umana legge seguendo come bestia el apetito, porque no observamos ley humana siguiendo como bestias el apetito. Pero antes del encuentro con los condenados de este círculo, con los lujuriosos,
Dante va a asistir a una escena importante para comprender también toda la estructura del infierno. Y es que aparece Minos, el rey de Creta, que también Virgilio en la Eneida había asignado la función de juez infernal. Es la misma función que le asigna Dante en el infierno. Pues después de oír la confesión de cada alma, este personaje que tiene una cola muy larga, se envuelve a sí mismo con la cola tantas veces cuantas el condenado debe descender por el infierno. Le asigna su lugar en la estructura ética del infierno. Esta cola no está en el original, porque una característica del Minos dantiano es que está animalizado. Tiene muchos atributos ferinos. Además de la cola, el personaje ringia, es decir, gruñe como un perro. Y como el lector descubrirá cantos después, en el canto 27 del infierno, se muerde la cola en signo de bestialidad, ¿no? de ira. Estas características, estos atributos bestiales, han llevado a Carlos López Cortés, el maestro de muchos de nosotros, a interpretar a Minos como una alegoría de la incontinencia, de manera que tendría también una función estructural en toda la topografía dantiana, ¿no? Además, se ha dicho que la escena de la confesión es en realidad casi una parodia de un proceso judicial, porque en realidad la decisión está fijada de antemano por Dios, y Minos es casi un funcionario marioneta, ¿no? Después de asistir a esta escena, Virgilio, con los mismos versos que había utilizado en el canto tercero, con Caronte, va a repetir o va a reiterar que el viaje de Dante es un fatale andare, es decir, es un viaje que está dictaminado por Dios. Y entonces va a evitar así, o va a permitir, con estas palabras va a permitir el paso de Dante, ¿no? En el verso 24, en el verso 24 empieza, después de esta escena, se produce la entrada propiamente dicha en el segundo círculo, y la percepción del espacio es en primer lugar sonora. Dante escucha los fuertes lamentos de los personajes, y luego visual. Se trata de un espacio, de hecho, como ya la selva, en el que un espacio donde luce muto, es decir, donde toda luz calla, con una imagen semejante a la que se haya utilizado, como vimos en el canto primero del infierno. A los fuertes lamentos de los condenados se añade después se añade el ruido de una tempestad, de una borrasca, que es la borrasca que arrastra a los lujuriosos, que os había anticipado antes. Este es el castigo fundamental de los lujuriosos. Los lujuriosos están arrastrados por una bufera que los mueve de un lado para otro. Los mueven círculos, en realidad, a través del círculo, y llegados a un punto, el viento los empuja hacia una roca contra la que chocan. Esta también es una interpretación de Carlos López Cortés, porque en realidad el término ruina, que aparece en el verso 36, es muy conflictivo y ha generado interpretaciones dispares, porque nadie logra entender a qué se refiere Dante cuando habla de la ruina. Pues según Carlos, se trata de un desprendimiento rocoso sobre el cual están Virgilio y Dante, y contra el que chocan los condenados cada vez que el viento los empuja hacia allí. Se ha creado a través o por la erosión eólica, a través del constante batir del viento contra ella, ¿no? Y esto explicaría por qué
en ese momento preciso los condenados emiten blasfemias, porque el dolor aumenta, ¿no? Esta es, como decía, una interpretación de Carlos López. Tenemos que recordar, llegados a este punto, que el suplicio, la pena, tiene para adelante, en primer lugar, una función punitiva. Tradicionalmente se habla de ley del contrapaso, para explicar la relación entre el pecado y la pena. La estricta norma punitiva que rige en el infierno dantiano por imperativo divino la relación entre pecado y pena, entre crimen y castigo, ¿no? Pero también, aparte de esta función punitiva, el contrapaso tiene una función que podríamos llamar representativa, porque es la imagen visible, la manifestación visible del pecado. Además de castigar el pecado, lo alegoriza. Explica cuál es la naturaleza de ese pecado concreto. De hecho, inmediatamente después de ver a los condenados arrastrados por la bufera, Dante, en los versos 37 y 39, sabe o comprende quiénes son estos condenados. Solo con ver la pena entiende que se trata de los lujuriosos. ¿Por qué? Porque lo que ha visto le ha explicado, le ha mostrado la esencia del pecado de la lujuria. De hecho, bueno, los versos concretos son: intesi entendí che a così fatto tormento erano dannati i peccator carnali que la ragión sommettono al talento. Entendí pues que en este suplicio es castigado quien peca en la carne, la razón sometiendo a su deseo. Los lujuriosos, entonces, culpables de haberse dejado arrastrar por las pasiones en vida, sin ser capaces de controlar racionalmente el apetito, son ahora arrastrados, en función de esa ley del contrapaso, por la bufera o por el vendaval, sin que sean capaces de poner ningún tipo de resistencia. Y el choque contra la roca erosionada ha sido explicado por Carlos López Cortezo como una representación visible de la degradación de la mente del ser humano que, en términos, o para Tomás de Aquino, producen precisamente los placeres venéreos, que no serían para nada un pecado poco grave, ¿no? También a la ausencia de control racional alude también el símil contrastivo de los versos 40-45. Pues mientras, es un símil ornitológico que compara a los lujuriosos con estorninos. Mientras estos pájaros vuelan, Dante dice explícitamente, e come gli stornei ne portan l'ali, en que las alas son el sujeto, es decir, las alas llevan a los estorninos, las alas representan la voluntad, de manera que mientras que estos animales, estas aves, vuelan por voluntad propia, ¿no? Vuelan con un fin positivo y son movidos por la voluntad, por el apetito racional o racionalizado, los lujuriosos son arrastrados por la bufera, por la tempestad, pasivamente, sin oponer, como decía, ningún tipo de resistencia. Se trata de un símil que contrapone el vuelo de los estorninos con el vuelo, que no es un vuelo en realidad, de los condenados. A través de un segundo símil ornitológico, el poeta compara el vuelo de una hilera de grullas, de una bandada de grullas, que se dirigen al norte para su apareamiento y cuyos chillidos son definidos como lai, es decir, como lais, como cantos de amor. Compara este viento con el vuelo, compara este vuelo con un grupo de condenados que se diferencia del resto de lujuriosos por algún motivo que ahora vemos. Virgilio es el encargado de desvelar al peregrino, es decir, a Dante, la identidad de alguna de las almas de este grupo, que va indicando una a una con el dedo.
se trata en su gran mayoría de mujeres. Todas ellas muertas a consecuencia del amor. Bueno, a consecuencia de su deseo. Digamos que su amor o su deseo las ha llevado al amor. Por su pecado de lujuria y por un exceso de pasión. Pero esta categoría de pecadores se diferencia también, y esto también es otra interpretación de Carlos López Cortezo, porque su lujuria no es simple, como la del resto de pecadores, como la del resto de lujuriosos, sino porque su lujuria está agravada por pecados de injusticia, también en este caso según la clasificación de Tomás de Aquino. La primera mujer del elenco, Seminaris, mantuvo relaciones incestuosas con su hijo, y para no caer en el descrédito, dice Dante, libito felicito in sua legge, es decir, legalizó el incesto. De sigue Dido, quien se suicidó tras ser abandonada por Eneas y después de haber sido infiel a su marido Siqueo. Cleopatra es incestuosa con su hermano y adúltera con Julio César. También son adúlteros Heleno de Troya y Tristán, sobre cuya historia, la historia de Tristán con Isolda, se construye además el relato de Francesca. Dos almas de este grupo llaman la atención de Dante, de este grupo, de la hilera de Didos, estrictamente. Llama la atención de Dante del personaje por la ligereza con la que se dejan arrastrar por el vendaval. Y esta ligereza no es más que un signo más, que otro signo, de la gravedad de su lujuria, de su pecado de lujuria. Con el permiso del guía, Dante llama a estas dos almas para preguntarles por la naturaleza de su amor, de un amor que les ha llevado a la muerte. Para preguntarles sobre la naturaleza del pecado que han cometido. Y estas se acercan como palomas que el deseo impulsa. Esta versión italiana, ¿no? Quali colombe dal desio chiamate. Con un nuevo símil ornitológico, el tercero, que tiene dos posibles interpretaciones. Según la primera de ellas, que es otra vez la que propone Carlos López Cortezo, el símil tiene, también en esta ocasión, un significado contrastivo, porque alude al momento de la cría de las aves en el nido, en oposición al impulso sexual de los lujuriosos, que no está orientado a un fin natural y positivo, como es el de la reproducción de la especie, que sin embargo se sucedería en el caso de las aves. De hecho, esta interpretación permite entender en los mismos términos los símiles ornitológicos anteriores, porque todos ellos oponen el modelo positivo de las aves, los animales monógamos por excelencia, al comportamiento promiscuo de los condenados. La objeción que quizás podría hacerse a esta interpretación es que en los bestiarios medievales las palomas, bueno, en realidad no tiene por qué ser una objeción, puede ser interpretaciones complementarias en cierto sentido. Es que en los bestiarios medievales, como hemos mostrado Josep Peleta recientemente, las palomas están asociadas precisamente con la lujuria, al estar emparentadas con la diosa Venus. Son citadas habitualmente en los bestiarios como ejemplo de promiscuidad, al besarse continuamente y excitarse antes del coito. Por lo tanto, el dulce nido del verso 83 no sería una nueva alusión a la pasión desenfrenada de los lujuriosos y en concreto, en este caso, de Pablo y Francesca. De todas maneras, lo importante de estas dos interpretaciones, que son las dos válidas, es que ambas contribuyen a identificar o a definir a los lujuriosos, a Pablo y a Francesca, como bestias irracionales, en oposición con la tendencia a relacionar la dulzura y el sensualismo de las palomas con la supuesta gentileza de Francesca. Solo con este preámbulo, que ocupa toda la primera parte del canto, se puede entender el intenso monólogo de Francesca, que ocupa toda la segunda parte del canto a partir del verso 87, y que para muchos se considera unánimemente como una de las cimas de la poesía italiana de todos los tiempos. El discurso de Francesca se puede dividir en dos partes.
interrumpidas por una breve intervención de Dante. En la primera de estas partes, la condenada, Francesca, va a ofrecer una explicación teórica de su pecado, con una intención, como decía, claramente autoexculpatoria. En la segunda va a narrar la historia del enamoramiento con Pablo y del pecado, y del fin trágico, pero en realidad no, digamos que no lo narra explícitamente. Mientras ella habla, nos descubrirá después, Pablo llora, lo cual no deja de ser sorprendente si tenemos en cuenta que en el canto, no se sigue conociendo todavía como el canto de Pablo y Francesca. En realidad la única protagonista es Francesca, ¿no? Con un gran dominio de la retórica, Francesca toma la palabra dirigiéndose a Dante, al peregrino, con una estrategia de captatio benevolente, que apela a la piedad, a la compasión de Dante. Aunque el término piedad es un término recurrente en este canto, no va a significar siempre lo mismo. Y como decía, obtiene sus resultados, no solo con Dante, sino también con los lectores, que se dejan seducir y fascinar por las palabras de Francesca. En el verso 97, Francesca desvela su identidad, indicando su lugar de proveniencia a través de una perífrasis geográfica, lo cual no es impedimento para que Dante reconozca al personaje. Los 3 tercetos siguientes, de los versos 100 a 107, ya sé que son sin duda los versos junto con los de Ulises, los de Ugolino, los versos más célebres, más citados, más conocidos de la comedia, de la literatura italiana, de la literatura universal, ¿no? Pero al mismo tiempo presentan problemas de interpretación, muchos problemas de interpretación. La crítica no es unánime y hay siempre muchos debates sobre la interpretación de estos versos. Estoy hablando, como decía, de los versos 100, 107, son tres tercetos en los que estructurados de manera semejante. Amor que al cor gentil rato s'apprende, preso costui de la bella persona que mi tutolta, el modo ancor mocente. Es decir, el amor que se enciende en los corazones gentiles, se encendió en este de la bella persona que mi fu tolta, y aquí, por ejemplo, este es uno de los términos debatidos. El modo ancor mocente. En este caso tampoco se sabe si, durante mucho tiempo se ha interpretado este terceto como una alusión a la muerte violenta de Francesca y Pablo, el modo ancor mocente. Y en realidad podría entenderse mejor como el modo de la pena todavía me ofende, ¿no? Todavía me tormenta, me martiriza. Están construidos de manera semejante porque por la anáfora del término amor que inicia los tres tercetos, ¿no? En el primero, como decía, se habla del origen del amor. Y en el segundo, amor che nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancora non mi abbandona, Beatrice culpa al amor de su deseo y de su amor por Pablo. Como veis, ella no es sujeto ni siquiera gramaticalmente de estos tercetos, sino que es el objeto. Y por lo tanto está intentando exculparse. En este caso concreto, apelando a la supuesta reciprocidad del amor, a la obligación que tiene el amado de corresponder o el amante de corresponder al amado. Amor conduce noi a una morte, che inattende che a vita ci spende. De nuevo, la anáfora, el verso empieza con amor y termina con una muerte, que en realidad contiene también la palabra amor, amorte. De manera que esta anáfora, ¿no? Estos versos, pues parecen conducir, también con la repetición de amor, ¿no? Rítmicamente,
a la conclusión, a la inevitable conclusión trágica de ese amor. También es muy problemático el verso Caín attende que habita existente. Tradicionalmente se ha interpretado como una alusión al marido de Francesca, a Gianciotto, que se debería encontrar, que se encontraría, Francesca, que aludiría al lugar que debería ocupar en el infierno, una vez después de morir, porque en este momento todavía está vivo. La caína, en teoría, es la caína es la parte, la zona del infierno en la que Dante asigna a los traidores de los parientes. Por lo tanto, Gianciotto estaría destinado a esta zona del infierno. Sería para muchos críticos una maldición, una maldición. En realidad, Francesca está augurando, espera que Gianciotto termine ahí. Aunque en realidad parece un poco raro, porque no se entiende muy bien por qué Gianciotto debería estar en la zona de los traidores de los parientes cuando es él el que ha sido traicionado, como el traidor. Pero bueno, como decía, es posible, bueno, teniendo en cuenta la retórica y la manera que tiene Francesca de narrar, es probable que también sea una maldición de la propia Francesca, ¿no? Carlos López Cortezo ha propuesto otra interpretación en la que el amor traicionero sería al que Francesca está condenando, Francesca estaría condenando a la Caína, en línea con esa tendencia autoexculpatoria de culpar al amor de su propio pecado, ¿no? En estos versos hay otra cuestión muy importante, y es que Francesca trae a colación en su defensa muchos de los principios de la literatura cortés. Se han encontrado muchísimas citas en estos versos, a otros poemas italianos anteriores, ¿no? Por ejemplo, el verso número 100, amor che al corriente il ratto s'apprende, es una cita clarísima de Guido Gonizelli, el corriente il rempare sempre amore. Un verso que el mismo Dante ha citado en un poema de la Vita Nuova. Un verso que además lo que parece decir, que en Francesca lo usa para afirmar que el amor es prerrogativa de las almas gentiles, ¿no? El verso 103 pasa algo parecido con el verso 103, en el que Francesca se justifica recurriendo a la exigencia de reciprocidad del amor. Este verso ha sido puesto tradicionalmente en relación con algunas de las reglas, de las normas de amor de Andrés Capellán. Pero, capellano, es como dice en español. Pero recientemente, o últimamente, un cotejo más atento del texto de Andrés Capellán y una contextualización de las reglas que normalmente se citaban para poner en relación este verso con el de amor del Capellán, una lectura más atenta ha puesto de manifiesto que en realidad ha puesto en duda este lugar común, digamos, porque en realidad en Andrés Capellán no se encuentra esta norma. Pero no solo no se encuentra esta norma, sino que, como ha notado Giorgio Inglese, lo que hace en realidad Francesca con este verso es variar el topos cortés de la tiranía del amor, pero en beneficio propio, porque esta regla, en realidad, que durante mucho tiempo se ha dicho, a partir de este verso, que era una regla del amor cortés, en realidad no tiene cabida en la tradición lírica siciliana, ni toscana, ni espinolista, en la que la forma más habitual de la tiranía del amor es justamente la contraria, la de un amor frustrado e unilateral. Entonces, digamos que la estrategia de Francesca sigue siendo la misma. Bueno, es la misma, pero al mismo tiempo lo que hace Francesca aquí con este verso sería, según Inglese también, interpretar en términos teológicos el amor carnal. Otra manera de justificarse. Porque en realidad el único amor, o el amor que exige una reciprocidad, es el amor de Dios, ¿no? De Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios.
Después de estos versos interviene Dante, otra vez turbado por lo que ha escuchado. Volveremos al final sobre esto. Y empieza la segunda parte de la historia de Francesca o del monólogo de Francesca, en la que ella sí le cuenta a Dante, que le ha preguntado, cómo la prima radice de nuestro amor, es decir, cómo surgió el amor, cómo surgió el pecado de Francesca y Paolo. Y estos sí que son los versos más famosos del canto, probablemente, en los que Francesca cuenta, pues bueno, la historia que nosotros conocemos, ¿no? Pero también es una narración poco fiable. También en este caso, Francesca está distorsionando los hechos. Ella cuenta que está un día, cuando está leyendo un libro con Paolo, el Lancelot, estaban solos y sin sospecha de lo que podía pasar. Y bueno, en el momento en el que todos conocemos estos besos, ¿no? En el momento en el que Lancelot y Ginebra se besan, pues ellos sucumben al amor y se besan también. Y la historia termina con este verso famosísimo, quel giorno più non vi leggemmo Dante, que ha dado lugar a muchísimas a relatos muy fantasiosos sobre lo que ha podido pasar posteriormente, ¿no? Ese día, después del beso, ya no leímos más. Es un verso elíptico, ¿no? Como el famosísimo del canto 33 del infierno, y el contigolino. Più que el dolor poté il digiuno, más que el dolor pudo el ayuno. Ugolino, ¿se come a sus hijos o no se come a sus hijos? La pregunta queda abierta, es ambiguo. En este caso pasa lo mismo. Por un lado parece que quel giorno più non vi leggemmo Dante significa que ese día, de hecho, Paolo y Francesca dejaron de leer para dedicarse a los placeres carnales, pero también alude a la muerte trágica y al asesinato del que nos he hecho mención explícita, bueno, solo en un momento dado hasta ahora, ¿no? ¿Por qué decía que Francesca también en este caso distorsiona la realidad? ¿O cómo sabemos que Francesca distorsiona la realidad? Pues porque en realidad Lancelot no besa a Ginebra en el original, sino que es Ginebra la que besa a Lancelot. Por lo tanto, Francesca en realidad se hace pasar por un agente pasivo, digamos, que recibe el beso de Paolo y sucumbe sin remedio a su pasión, cuando sin embargo es probable, porque nosotros sabemos cuál es el modelo que ella tiene en mente cuando narra esta historia, cuando en realidad es probable que haya sido precisamente ella la que haya seducido a Paolo, como está intentando seducir ahora, pero de manera diferente a Dante y con ello también a los lectores, ¿no? Además de que Dante cita a Lancelot en el convivio como un ejemplo de conversión, de arrepentimiento, porque después, al final de la obra, Lancelot se arrepiente. Por lo tanto, Francesca está utilizando la narración en beneficio propio para convencer a Dante de su inocencia, ¿no? Para exculparse de todo. Claro, el libro tiene la función, dice Francesca, de Galeotto, que era el intermediario del amor entre Lancelot y Ginebra. Por eso se ha dicho que hay aquí también una crítica de la literatura cortés. Claro. Después del relato de Francesca, Dante nuevamente está turbado por lo que ha escuchado y termina, y que se desmaya, ¿no? Al final del canto. E caddi come corpo morto cade. Este desmayo final y todas las alusiones a la piedad o a la compasión de Dante han hecho pensar, o es uno de los factores que, ¿cómo decir? Que justifican la presunta identificación de Dante con Francesca, la compasión y su benevolencia hacia el personaje, digamos.
en realidad Dante va a sentir piedad por muchos personajes de la comedia, y en realidad también es un proceso, el viaje de Dante también es un proceso en el que Dante se va, digamos, va aprendiendo también a sentir menos compasión por los condenados, porque su juicio, además, después del viaje, coincide con el divino. Entonces, poco a poco, digamos que también, de hecho, Virgilio en muchos momentos de la comedia, de la narración, le va a echar la bronca por la compasión que muestra con los condenados. Pero es verdad, aún así, que en el caso de Francesca, la palabra piedad aparece muchas veces y efectivamente parece que Dante se turba especialmente con la presencia de Francesca en este lugar. Por una parte, la turbación tiene que ver con el pecado mismo. No tiene por qué ser compasión hacia Francesca, sino turbación por la gravedad del pecado que está visitando, ¿no? Pero también hay una interpretación metaliteraria que ha sido dominante durante mucho tiempo y que tiene que ver con la relación de Dante con su propio pasado literario. De hecho, la teoría del amor que expone Francesca en los versos 100-107 es una teoría que se ha relacionado con la teoría materialista del amor de muchos poetas contemporáneos a Dante y de Guido Cavalcanti en concreto. Una teoría del amor materialista en la que el amor es visto como una fuerza que lleva irremediablemente a la muerte del sujeto, que afecta a los sentidos del ser humano, ¿no? Y afecta por tanto a su capacidad de juicio. De manera que Francesca, al ser defensora, según algunos, de esta teoría del amor de Cavalcanti, representa en cierto sentido una etapa de la poesía del propio Dante, porque Dante en muchas de sus poesías también expresa esta teoría del amor, o escribe en estos términos, sobre todo en las Petrosas y en otras rimas anteriores a la comedia. Luego es verdad que su camino no siempre es lineal, sino que va siendo tortuoso, a veces parece que ha superado esa teoría del amor y luego vuelve a caer en ella, pero bueno, en cualquier caso lo importante es que la interpretación metaliteraria de todo esto es que Dante está reviviendo a través de Francesca su propio pasado literario y también reconduciéndolo en otra dirección, la dirección de Beatriz, en dirección de otro tipo de amor que no necesariamente excluye el amor carnal, sino que en cierto sentido lo comprende, ¿no? Lo reorienta en otra dirección, porque no es que Dante para Dante en realidad el cuerpo es la primera, la belleza es importante también, entra por los sentidos. Lo que pasa es que Beatriz le permite acceder al conocimiento, ¿no? El amor por Beatriz no es simplemente carnal, sino que le lleva se convierte en motor de conocimiento y en motor de la comedia. Nada, simplemente volver a dar las gracias a todos, disculpar un poquito el caos técnico de todo. Como os decía antes, es la primera vez que lo hacemos en este formato, tenemos que ver si hay que ajustar algo, cambiar algo, pero bueno, espero que hayáis podido disfrutar de la lectura de antes de Carlota, de su comentario, y de la lectura de Carmen. Así que nada, si os animáis, os esperamos para la siguiente, el 5 de abril, si no recuerdo mal, el jueves 5 de abril. Esta va a ser una sesión especial porque va a ser en la escuela italiana, el 8 de abril, mejor, el 8 de abril en la escuela italiana. Va a ser presencial para los alumnos y alumnas del liceo y virtual para los demás participantes, así que quien quiera participar, ya sabéis cómo se hace. Espero que tengamos mejor controlado todo el tema y nada, aquí luego ya sabéis dónde consultar el programa completo. Muchísimas gracias a todos otra vez y hasta pronto.